Bien, primero intentemos averiguar si estas funciones son iguales o no. Recordemos que para que un par de funciones sean iguales, tienen que cumplirse dos cosas, ¿verdad? La primera es que los dominios, ¿no?, sean iguales. Y segundo, es que las funciones sean, al evaluarlas, sean iguales para todo punto X en el dominio, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces encontremos los dominios primero de cada una de estas funciones y luego verifiquemos si son iguales o no. Si tú te das cuenta, para calcular el dominio implícito de la primera función, esto se encuentra dentro de la raíz, por lo tanto tiene que ser un número mayor o igual que cero para que esté bien definido, ¿no? Entonces la primera restricción para el dominio de f es que x al cubo más 2x al cuadrado sea mayor o igual que cero. Y la segunda restricción para x es que, como tenemos x al cuadrado en el denominador, tenemos que quitar todos los puntos que anulen este eh, denominador, ¿no? Y el único punto que anula el denominador es cero, ¿no? Entonces, tenemos que sacarlo del dominio, ¿no? Para poder dividir sin ningún problema. Ok, en la primera inecuación, si tú factorizas x al cuadrado, te quedas con x más 2, ¿no? Y eso tiene que ser mayor o igual que cero. Y aquí aparecen dos puntos de referencia, ¿no? Dos puntos críticos, el cero y el menos 2. Entonces los ubicamos por aquí, el menos 2, y por aquí ubicamos el cero, ¿no? Recuerda que es importante conocer la paridad de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, este es una, el x igual a cero es una raíz con potencia par, ¿no? Una multiplicidad par, ¿no? Entonces el cero es un punto con multiplicidad par. En cambio, el menos 2 que se obtiene de este factor tiene multiplicidad, como raíz tiene multiplicidad uno, ¿no? O sea, impar. Entonces, este es impar. ¿Cierto? ¿Correcto? Este es impar. Listo. Todos los X son positivos, ¿no? No hay ninguno negativo, entonces podemos comenzar de derecha a izquierda con la ley de signos con más. Como este es par, se repite, ¿no? Más. Y luego, como este es impar, cambia menos, ¿no? Cambia menos. Listo. Me están pidiendo los mayores o iguales que cero. Significa que tengo que tomar los que son mayores o iguales que cero, los que son positivos, ¿cierto? Pues debo tomar estos positivos. Listo. Y me están pidiendo que considere mayores o iguales, ¿no? Entonces tiene que ser cerrado aquí. Pero cuidado, recuerda que eh, también tiene la restricción que x tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Entonces esto hay que quitarlo del dominio. Entonces tu dominio implícito sería pues más o menos así, ¿no? Sería desde el 2 hasta el más infinito, pero hay que tener cuidado con el cero, ¿cierto? Hay que tener cuidado con el cero porque tenemos que quitarlo. El x tiene que ser diferente de cero para que el denominador esté bien eh, definido, ¿no? Si el denominador es cero, no se puede dividir. Entonces hay que quitarle cero. Listo, este es el dominio de la función f. Ahora veamos el dominio de la función g. Analicemos nuevamente las restricciones. eh, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número mayor o igual que cero. Entonces en g, la primera restricción que aparece es que x más 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Y bueno, el x también tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Porque está en el denominador, el x no puede valer cero, sino si vale cero no podríamos dividir, ¿no? Bueno, entonces aquí pasas, esto es fácil de resolver, ¿no? Esto es equivalente a decir que x es mayor que menos 2 y el x tiene que ser diferente de cero, ¿no? Entonces, tú ubicas los puntos, mayor o igual que menos 2 es todo esto, pero recuerda que tienes que quitarle el cero, te dicen, ¿no? Hay que quitarle el cero. Entonces le quitas el cero, ¿sí? Le quitamos el cero. Y bueno, si tú graficas y te das cuenta, ¿no? Resultan dominios exactamente iguales, ¿cierto? Dominios exactamente iguales. Entonces, el dominio de f y el dominio de g son dos conjuntos que son iguales, ¿ok?
Ambos están tomando valores mayores o iguales que 2, con excepción del cero, ¿no? Que el cero no lo pueden tomar. Listo. Entonces, satisfacen con tener el mismo dominio. Ya, pero ¿eso basta para que sean iguales? No, recuerda que tienen que cumplirse las dos, ¿no? Tienen que cumplirse las dos. Entonces, veamos, a ver, ¿esto se cumple o no se cumple? La segunda condición. ¿Tú qué dices? Si se cumple, pues tienes que probar que se cumple para todos. Pero si no se cumple, si dices que esta afirmación es falsa, tienes que buscar un contraejemplo, ¿no? Tienes que buscar un contraejemplo. Entonces, busquemos un contraejemplo, ¿no? Busquemos un contraejemplo. A ver, los dominios son iguales, ¿no? El dominio de F es igual al dominio de G y ambos dominios son de -2 cerrado a más infinito, pero hay que quitarle el cero, ¿no? Hay que quitarle el cero. Bien. Sin embargo, ¿qué ocurre con las funciones al evaluarlas? Por ejemplo, en -1. Mira, ¿qué ocurre cuando el x vale -1? X igual a -1 se encuentra dentro del dominio, ¿no? Se encuentra dentro del dominio aquí, se encuentra, ¿no? Se encuentra ahí. Pero, ¿qué ocurre si yo evalúo la función en -1, la función f en -1 y la función g en -1? Mira, f de -1, ¿a qué va a ser igual? Voy a reemplazar todos los valores donde aparece x aquí con el -1, ¿no? Y tendría yo la raíz cuadrada de ¿qué? La raíz cuadrada de -1 al cubo sigue siendo -1, eh, pero cuando elevo al cuadrado se convierte en positivo, ¿no? Entonces, a ver, pero aquí aparece la raíz cuadrada de -1 al cubo, sigue siendo -1, -1 al cuadrado se convierte en 1 por 2, y en el denominador -1 al cuadrado es 1. Entonces, si te das cuenta que aparece, arriba aparece la raíz de 1, que es 1, sobre 1, pues me da 1, ¿no? Es la función evaluada en -1, la función f. ¿Qué pasa con la función g evaluada en -1? A ver, tendré yo la raíz de -1 más 2 sobre -1. Y si tú haces bien tus cálculos, arriba te aparece la raíz cuadrada de 1 dividido entre -1 y eso es -1. ¿Y qué pasa? Bueno, son diferentes, ¿no? Estos dos son diferentes. Y si son diferentes, ya no pueden ser las funciones iguales, ¿no? Porque si son iguales, tienen que ser iguales en todo punto, no solamente en algunos, no tienen que ser en todos. Entonces, aquí encontramos un punto donde no son iguales, son diferentes. Entonces, como aquí son diferentes, basta con que sean diferentes en un puntito, ya no pueden ser iguales las funciones, ¿no? Por lo tanto, f y g son diferentes, ¿no? Por lo tanto, f y g no son iguales, son diferentes. Ahí está. Bien. Eso es respecto al primer ejercicio. Pasemos al segundo. Vamos a dividir fracciones, ¿no? Dividir funciones. Sean las funciones, ahí están sus reglas de correspondencia. Y lo que he hecho es tomar funciones auxiliares, ¿no? A esta le he puesto F1 y este es su dominio claramente. También a esta le llamé F2 y a este es su dominio, ¿no? G1, escribí G1 con su respectivo dominio, G2 con su respectivo dominio. Pero antes de comenzar a hacer cálculos, hay que ver si este valor absoluto se puede reducir, ¿ya? O si acaso hay que expandirlo en tres, ¿no? El G tendría que expandirse en tres reglas de correspondencia. Entonces hay que ver, hay que analizarlo un poquito. Mira aquí, presta atención, el X es mayor que 2, ¿sí? Esa condición va a ser útil al momento de analizar el valor absoluto de X menos 2. Porque si tú recuerdas, el valor absoluto de X menos 2, por definición, era igual, ¿no? X menos 2. Si x menos 2 era mayor o igual que 0, o sea, si x era mayor o igual que 2, ¿no? Y va a ser igual a el negativo, no el opuesto, o sea, 2 menos x cuando
pues ocurra lo contrario, ¿no? Cuando el x sea menor que 2. Ahora, pero mira qué te están diciendo aquí, tu dominio es mayores o iguales que 2, ¿no? Eso quiere decir que el valor absoluto, si el x es mayor o igual que 2, el valor absoluto que, ¿cuál de las dos toma? Pues la primera opción, ¿no? X menos 2. Entonces, en realidad aquí el valor absoluto lo único que te están poniendo es solamente para distraerte, ¿no? Del ejercicio, porque en realidad esto no es más que simplemente x menos 2. ¿Por qué? Porque cuando el x es mayor o igual que 2, el valor absoluto toma esta regla de correspondencia. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar un poquito la pizarra. Entonces, ¿cómo queda tu función g? Pues simplemente este valor absoluto es x menos 2. Y ya, ¿no? Y si efectúas un poquito, menos x se van y me queda que simplemente g de x, cuando el x es mayor o igual que 2, simplemente vale menos 2, ¿no? Entonces, eh, a eso le vamos a llamar g de 2, ¿no? Es simplemente menos 2. Cuando el x toma valores mayores o iguales que 2, ¿no? O de 2 a más infinito. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora sí, intentemos dividir f entre g. Recuerda que para que pueda existir una división, el dominio de esa división tiene que ser, pues, diferente del vacío, ¿no? ¿Y cómo calculábamos dominio de una división? Si te acuerdas, ¿no? Habíamos dicho que eso era primero intersectar los dominios y luego quitarle a esto los puntos del dominio de la función que está en el denominador que hacen que la función que está en el denominador se anule, ¿no? Eso es lo que había que hacer. Entonces, para eso voy a usar mis dominios F1 y G1 primero, ¿ya? Vamos a verificar si es que puedo o no puedo dividir F1 entre G1. Bueno, F1 es esta función de grado 5 y su dominio es de menos infinito a menos 1, ¿ya? Ya lo grafiqué aquí en azulito. Y G1 es mi función x al cubo y su dominio es desde el menos 2 cerrado hasta el 2 abierto, ¿no? Es todo esto. Y si ustedes se percatan, pues esa intersección sí es diferente del vacío, ¿cierto? Esta intersección me da desde el 2 cerrado, esto, ¿no? Me da desde el 2 cerrado hasta el uno abierto. Del 2 cerrado al uno abierto. Ya está. Pero a esto hay que quitarle los puntos los puntos del dominio de G, ¿no? Porque sobre este estoy dividiendo. Hay que quitarle los valores aquí que hacen que esta función se anula, ¿no? Entonces hay que quitar los x que se encuentran entre menos 2 y 2, de manera que el G1 se anule, ¿no? El G1 se anule. Y que G1 sea igual a 0, ¿quién era G1? Es x al cubo, ¿no? X al cubo igual a 0. ¿Y qué valores de x en este intervalo hacen que x al cubo sea igual a 0? Pues la única solución a esta ecuación es que el x vale 0, ¿no? Es la única solución. Y ahora te preguntas, ¿esto se encuentra dentro del intervalo? Y sí, pues, ¿no? Sí se encuentra ahí. Entonces, tienes que quitarlo, ¿no? Tienes que quitarlo. Entonces, el dominio de f entre g eh, será desde cerrado en 2 hasta uno abierto, pero hay que quitarle el cero, ¿no? Hay que quitarle el cero. Nuevamente, porque el cero es el único que hace que x al cubo sea 0. Es la única solución de esta ecuación. Y además sí se encuentra aquí, ¿no? Sí se encuentra. Listo. Ese es el dominio de F1 entre G1. Ahora, una vez que sabemos que este conjunto es diferente del vacío, porque sí hay puntos ahí, ¿no? Sí hay puntos, hay que dividir, ¿no? Y simplemente dividimos cómo es la regla de correspondencia F1 entre G1 de X, ¿no? ¿Cómo es? Es simplemente F1 de X entre G1 de X, ¿correcto? Es F1 de X entre G1 de X. Y F1 es X a la quinta más 2X a la cuarta más X al cubo, ¿no? X a la quinta más 2X a la cuarta más X al cubo. Y todo esto está dividido
por el G1 que es X al cubo, ¿no? Entonces lo dividimos entre X al cubo. Que si te das cuenta puedes factorizar, ¿no? Y simplificar sin ningún problema. Podrías factorizar en el numerador X al cubo y podrías simplificarlo con el X al cubo del denominador. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer después. ¿Ya? Después lo hacemos. Dejémoslo ahí por el momento, ya cuando tengamos que escribirlo, lo escribimos. Muy bien, ya hicimos F1 entre G1. Ahora hay que hacer F. Recuerda, ¿no? Si hay varias reglas de correspondencia, es F1 entre G1, F1 entre G2, F2 entre G1 y F2 entre G2. ¿No? Tienes que verificar si se pueden dividir todas ellas, ¿no? Esa es la idea. Bien. Bueno, para dividir F1 entre G2, al dominio de F1 interceptado con el dominio de G2, hay que quitarle los puntos que anulan a G2, ¿no? Pero el dominio de F1, como ya lo habíamos visto arriba, es desde menos infinito hasta 1. Ese es el dominio de F1. Y el dominio de G2, a ver, lo repasemos. Por aquí está el dominio de G2, es de 2 a más infinito, ¿no? De 2 errado a más infinito. Pero cuando tú graficas esos dos dominios, no se intersectan, ¿no? La intersección es vacía, nulo. Y por lo tanto, al nulo no le puedes quitar nada, ¿no? Porque simplemente no tiene nada. Entonces, como este dominio es vacío, el dominio de esto es igual al vacío. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, no se puede dividir, ¿no? No se puede dividir. No podemos dividir, no podemos efectuar F1 entre G2. Uy, efectuar F1 entre G2. No se puede, ¿no? No se puede. Bien, a ver, ahora veamos F2 con G1. Primero intersectamos los dominios y a esa intersección hay que quitarle puntos que anulan al G1, ¿no? Pero nuevamente, el dominio de ¿dónde está? El dominio de G1 es desde -2 hasta el 2. Este es el dominio de G1. Pero el dominio de F2 está por acá arriba, aquí está. El dominio de F2 es de 3 a más infinito. Entonces, si yo lo grafico, me doy cuenta, ¿no? Que la intersección también es vacía, ¿no? Esta intersección es vacía. Entonces, como el dominio de F2 entre G1 es igual al vacío, tampoco puedo dividir, ¿no? No podemos efectuar F2 entre G1. No podemos efectuar F2 entre G1. Ahí está. Ahora, por último, F2 entre G2. Bueno, el dominio de F2 es de 3 a más infinito. El dominio de G2 es de 2 a más infinito. Y si tú te das cuenta, pues sí hay intersección, ¿no? La intersección es precisamente desde cerrado en 3, desde cerrado en 3 hasta más infinito, ¿no? ¿Sí? Y a esto hay que quitarle los puntos que están en el dominio de G2, a los puntos que están en el dominio de G2. El dominio de G2 es desde 2 hasta más infinito, ¿no? De manera que hacen que G2 sea igual a 0. Pero ¿quién era G2? Si tú te das cuenta, a ver, regresemos. ¿Quién era G2? G2 era -2. -2. Y pues -2 igual a 0, la función constante jamás se va a anular, ¿no? Esta cosa no tiene sentido. Entonces, ¿qué significa? Que no hay ningún punto en este intervalo que haga que esto sea igual a 0, ¿no? Esto es absurdo. Porque significa que no hay ningún punto aquí que haga que g de 2 sea igual a 0, ¿no? Y como no hay ningún punto acá, ¿no? Significa que no hay ningún punto en este conjunto, entonces al intervalo no le voy a quitar ningún punto, ¿no? Al intervalo, no. Porque le tengo que quitar, a este intervalo le tengo que quitar puntos que anulen al G2. Pero el G2 jamás se va a anular porque es la función constante igual a -2. ¿Sí? Para cada X que se encuentre aquí siempre le otorga el -2 y jamás se va a anular, pues. Entonces, a este intervalo no le voy a quitar ningún punto. Entonces, el dominio de F2 entre G2 es desde 3 cerrado hasta más infinito. Y es diferente del vacío, ¿no? Esto es diferente del vacío.
Entonces sí puedo efectuar la división, ¿no? ¿Quién sería F2 entre G2 de X? F2 entre G2 de X, ya lo habíamos dicho, es simplemente dividir F2 de X entre G2 de X. Entre G2 de X, ¿no? ¿Y quién era F2? F2 es, vamos a ver, arriba está mi F2. F2 es 2x menos 4 y el G2 es menos 2, ¿no? Entonces hay que dividir 2x menos 4 entre menos 2. Es 2x menos 4 entre menos 2. Que puedes efectuar la división sin ningún problema, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría F entre G? Bueno, a ver, de todas las que hemos visto, solamente sobrevivieron F1 entre G1 y F2 entre G2, ¿no? Y F1 entre G1 es esto. Que como les había dicho, puedo factorizar el X al cubo acá arriba, ¿no? Esto es, a ver, mira, queda X al cuadrado más 2X más 1, ¿no? Y puedo factorizarlo, perdón, puedo simplificarlo con X al cubo, ¿no? Y quedaría así, ¿no? X al cubo, X al cuadrado más 2X más 1 sobre X al cubo, y puedo simplificar los X al cubo y solamente quedaría X al cuadrado más 2X más 1, ¿no? Entonces voy a dejar eso, ¿sí? Voy a dejar eso nada más, X al cuadrado más 2X más 1, ya una vez que lo factoricé y lo simplifiqué, ¿no? X al cuadrado más 2X más 1, pero hay que poner acá cuándo, ¿no? Cuando el X toma qué valores, cuando el X toma valores entre 2 y el 1 y diferente de 0, ¿no? Entonces, cuando el X es mayor que menos 2. Ah, ¿por qué le puse, acá le puse 2? Menos 2, lo siento. De menos 2 hasta 1, de menos 2 hasta 1, menos 2 cerrado, ¿no? Uno abierto y el X tiene que ser diferente de 0, ¿no? Con X diferente de 0. Y va a ser esta, ¿no? Que al dividirlo, si te das cuenta, es menos X más 2. ¿Sí? Cuando yo divido esto, me da menos X más 2. Cuando el X toma valores mayores o iguales que 3, ¿no? Cuando el X toma valores mayores o iguales que 3. Y listo, y eso sería la división, ¿ya? Tarea para ustedes, tarea es graficarlo, ¿no? Sí, porque esto es fácil de graficar. Es una parábola que se abre hacia arriba y esto es una recta, ¿no? No se olviden de restringirlos. Bien, por último, composición. Veamos la composición de dos funciones. Me dan f con dos tramos, ¿sí? A cada tramo le he llamado por su nombre, ¿no? Este F1 con su dominio F1, este es F2 con su dominio F2. Y G es un solo tramo. Me están pidiendo determinar la función compuesta F compuesto con G, ¿no? Entonces, para eso tengo que ver primero si puedo componer F1 con G y si puedo componer F2 con G. Y para ver si puedo componer o no puedo componer es determinar si el dominio de F1 entre G2 es diferente del vacío. Porque si es igual al vacío, pues no puedo componer las funciones, ¿no? Tienen que ser diferentes del vacío. Ok, a ver. F1 compuesto con G. Cuando yo trato de hallar la regla de correspondencia, primero tengo que aplicar G, ¿no es cierto? Y al resultado le aplico F1. Entonces eso significa que en mi pequeño diagramita yo tengo que partir del dominio de G, ¿no? Primero aplico G y al resultado le aplico F1. Y eso me da la composición F1 compuesta con G. Ahora, al dominio de G, ¿sí? Cuando yo tomo un puntito aquí en el dominio de G, pues su imagen, G de X, tiene que caer dentro del dominio de F1 para yo poder aplicarle F1, ¿cierto? Entonces, el dominio de la composición está formado por todos los X que están en el dominio de G, de manera que cuando yo aplico G, ¿sí? De X, tiene que caer dentro del dominio de F1. Y si esto es diferente del vacío, entonces podremos componer las funciones. Esto tiene que ser diferente del vacío, porque si es igual al vacío no podemos componer. Ya. Aquí composición en este contexto significa
aplicar una función después de haber aplicado otra. Ya no es que las funciones estén mal logradas, no. Significa aplicar una después de otra. Correcto. Entonces, eh, sabemos quién es el dominio de G. El dominio de G es todos los reales, ¿no? Entonces esto son X que se encuentra en todos los reales y el G de X tiene que estar en el dominio de F1. ¿Quién es el G de X? El G de X es X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, ¿en dónde tiene que encontrarse? En el dominio de F1. ¿Quién es el dominio de F1? Acá está, ¿no? Mayores, menor o igual que cero, ¿no? ¿Sí? Desde menos infinito hasta cero, significa que X al cuadrado tiene que estar aquí. Y esto de aquí significa que X al cuadrado, pues tiene que ser menor o igual, porque es cerrado, ¿no? Menor o igual que cero. Y X es un número real, ¿no? Tú sabes que si X es un número real, cuando tú lo elevas al cuadrado, esto es mayor o igual que cero, ¿no? Porque es un número real. Entonces, ¿cuál es la única solución aquí? Si los X al cuadrado siempre son mayores o iguales que cero y te están pidiendo los X al cuadrado que son menores o iguales que cero, la única solución es que el X sea cero. ¿Sí? No hay otro. No puede ser, no puede ser otro. Porque si X es positivo, ¿no? Por ejemplo, 5 al elevarlo al cuadrado, pues no va a ser menor o igual que cero. O si fuera negativo, por ejemplo, menos 2 al elevarlo al cuadrado te da 4 y eso tampoco no es menor o igual que cero. La única solución a esto es que el X tiene que valer necesariamente solo cero. Es igual a cero. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, pues que el dominio de la composición en realidad es solamente un punto. Y basta con que sea un solo punto. ¿Basta eso para que pueda componer? Pues sí, ¿no? Si es un solo punto, ya es diferente del vacío. Y si es diferente del vacío, puedo componer. Entonces, el dominio de F1 puesto con G1 solamente es el puntito cero. Solo es el puntito cero. Y eso ya es diferente del vacío. Y si es diferente del vacío, puedo componer, ¿no? ¿Quién sería F1 compuesto con G aplicado a X? Bueno, a X es un decir, ¿no? Porque el X solamente puede tomar este valor en el dominio, o sea, a cero, nada más. ¿Sí? Porque nosotros hallamos F compuesto con G aplicado a X, ¿no? Y aquí hallamos la regla de correspondencia que depende de X. Pero y con X en su dominio, ¿no? Con X en su dominio. Pero el dominio solamente puede ser cero, pues. Entonces, la única forma de que el X se encuentre en el conjunto unitario cero es que el X sea cero. Entonces, esta composición solamente vale en cero. No puede valer en ningún otro lado. Solo hay un punto en el dominio. Entonces, ¿cuál es la composición de esto? Es bueno, aplicar primero G y luego aplicar F, ¿no? Eh, primero aplicar G a cero y al resultado aplicarle F1, ¿no? Y G en cero, ¿cuánto es? Aquí está G, ¿no? Cuando G vale cero, perdón, cuando el X vale cero, G de cero me da cero cuadrado, que es cero. Y F de uno, nuevamente, G en cero es cero al cuadrado y eso es cero. Por eso estoy poniendo G de uno, G de cero es cero. Y F1 en cero, F1 es esto, ¿no? Si el X vale cero, F1 en cero también será cero al cuadrado, también es cero, ¿no? Entonces, también me sigue dando cero. Esto es igual a cero. Es raro, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Solamente se pueden componer en un punto. Listo. Y ya está. Ahí esa es la composición F compuesto con G. F1 compuesto con G. Ahora vemos F2. Nuevamente, el mismo análisis, ¿no? Si yo quiero la composición F2 con G, lo primero que tengo que hacer es primero aplicar G y al resultado aplicarle F2, ¿no es cierto? Esto significa que primero tengo que aplicar G y luego tengo que aplicar al resultado F2. Entonces tengo que buscar dentro de todos los X que están en el dominio de G, que cuando yo aplique G, o sea, cuando encuentre G de X, ese tiene que encontrarse dentro del dominio de F2 para poder aplicarle F2, ¿no?
Entonces, el dominio de la composición está formado por todos los x que están en el dominio de G, de manera que cuando yo les aplique G de X, eso se encuentra en el dominio de F2. En el dominio de F2. Y esto debe ser diferente del vacío, porque si es igual al vacío no puedo componer, ¿no? Bien, entonces hay que calcular este dominio. Los x que están en el dominio de G, ya habíamos visto arriba que el dominio de G es todos los reales, ¿no? Acá está, todos los reales. Ok, entonces son todos los x que están en los reales, son todos los x que están en los reales, de manera que g de x, quien era g de x, ya lo hemos visto, es x al cuadrado, ¿no? Se encuentra en el dominio de F2. A ver, retrocedamos un poquito. El dominio de F2, acá está, ¿no? Es de 0 abierto a 2 cerrado. Entonces, el x al cuadrado tiene que encontrarse de 0 abierto a 2 cerrado. Y de 0 abierto a 2 cerrado. Significa que el x al cuadrado tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 2, ¿no? Mayor que 0 y menor o igual que 2. Eh, y bueno, la solución a esto es fácil, ¿no? Esto lo divides en dos inecuaciones. Esto lo divides en dos inecuaciones. Eh, 0 menor que x al cuadrado y x al cuadrado menor o igual que 2. Y esto es todos los reales excepto el 0, ¿no? ¿Sí? Todos los reales excepto el 0. Y, ¿por qué, profesor? Porque cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Si quiero que sea estrictamente mayor que 0, pues quito al 0, ¿no? Porque es el único valor que al elevarlo al cuadrado me da 0. Entonces, para cualquier real diferente de 0, cuando lo elevo al cuadrado es estrictamente mayor que 0. Ya está. Para resolver aquí, cuidado, no saques raíz cuadrada, ¿no? Pasa a restar y luego diferencia de cuadrados, ¿no? Porque si es una inecuación cuadrática, pues tiene que tener dos puntos de referencia, ¿no? Y aquí es la raíz de 2 y menos la raíz de 2, ¿no? Y eso debe ser menor o igual que 0. Entonces aquí hay dos puntos de referencia y hay que ver con el signo cuál de los intervalos o cuáles de los intervalos tomamos, ¿no? Bien, puntos de referencia son menos la raíz de 2 y la raíz de 2. Son de multiplicidad impar, así que cuando comienzo la ley de signos se alternan, ¿no? Más, menos, más. Como quiero los menores o iguales, pues entonces me quedo con esto, ¿no? Que viene desde menos raíz de 2 hasta más raíz de 2. Y ahora hay que tener cuidado con si están los extremos o no. Y sí, ¿no? Como es menor o igual, se consideran los extremos. Entonces sería desde cerrado en menos raíz de 2 hasta cerrado en raíz de 2. Y eso lo intersectamos con los reales menos cero, significa que hay que quitarle el cero, ¿no? Le quitamos el cero. Entonces, finalmente el dominio de la composición F2 compuesto con G será desde cerrado en menos la raíz de 2 hasta la raíz de 2, pero hay que quitarle el cero, ¿no? Menos el cero. ¿Y cómo sería la composición? Falta espacio aquí, pero la composición sería esta, ¿no? F2 compuesto con G aplicado a X. Y aquí ya es un X porque esto ya es un intervalo, ¿no? No es como el otro caso que solamente era un punto. Aquí primero hay que aplicar G y luego F2, ¿no? Primero aplicamos G al X y luego el F2 al resultado. Y F2 de G de X, acuérdate, G de X toma lo que está dentro del paréntesis y lo eleva al cuadrado, ¿no? Y el F2 que hacía con lo que estaba dentro del paréntesis, le sacaba raíz a 4 menos lo que se encuentra dentro del paréntesis, ¿no? Entonces esto sería la raíz de 4 menos lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es x al cuadrado. Esta regla de correspondencia en este dominio, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos decir
cómo es la composición, ¿no? Ahora sí, finalmente, un poquito más abajo. Finalmente, cómo es la composición F compuesto con G, ¿no? Hay que escribir las dos composiciones que hemos encontrado, F1 y compuesto con G y F2 compuesto, y cada uno con su respectivo dominio, ¿no? F1 compuesto con G me daba, bueno, el dominio era cero, ¿no? Solamente era cero. Y en la composición, pues me daba que la composición F1 compuesto con G en cero me daba cero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribo acá? Cero cuando el X vale cero, ¿no? Cuando el X es exactamente igual a cero. Listo. Uy, ya está. Y cuando el X es un número entre menos la raíz de 2 y la raíz de 2 diferente de cero, ahí la composición toma esta regla de correspondencia, ¿no? La raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado. Esto cuando el X está entre menos la raíz de 2 y la raíz de 2 y el X es diferente de cero, ¿no? Menor o igual que la raíz de 2, menor o igual que la raíz de 2 y el X diferente de eso. Esa es la función composición. ¿Ok? Listo. Espero que haya quedado claro. Si no, repites el video.